Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como mandó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, Dios es un espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso estoy aquí, y espero que con este mismo propósito estás aquí conmigo. Si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, vamos a abrir al libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, Romanos. Y quiero hablar con ustedes sobre un asunto muy básico, muy fácil, muy fundamental, y también muy mal entendido en las iglesias hoy en día. En las iglesias hoy en día, que son negocios mayormente, las iglesias católicas y protestantes también, que son todas partes de una misma familia, Babilonia, ellos enseñan muchas cosas falsas, muchas tradiciones de los hombres que desvían las almas de la gente para que se desvíen del Evangelio de Cristo. Y una de las mentiras que enseñan mayormente, principalmente la Iglesia Católica, es la idea que un santo es un hombre en la iglesia que está exaltado sobre todos los otros hombres en la iglesia y por alguna razón su santificación o su nivel de santidad es muy más alto, mucho más alto que los otros en la iglesia y por eso ese hombre se llama un santo. Y la iglesia católica tiene una tradición de nombrar hombres muertos como santos, pero son muertos. Entonces, esa tradición de la Iglesia Católica es una mentira y no tiene nada que ver con la Biblia. Pero la Biblia dice que un santo es un cristiano. Ahora en la Biblia, ahora que tenemos nuestras Biblias abiertas a Romanos capítulo 1, tenemos libros en la Biblia que se llama epístolas. Una epístola es una carta. Y las epístolas son cartas que están escritas por los apóstoles y ancianos a las iglesias. Tenemos las epístolas desde Romanos hasta Judas y son todas epístolas dirigidas a las iglesias. No están dirigidas a los pecadores de este mundo, están dirigidas a las iglesias. Cualquier persona en el mundo entero puede leer las epístolas del Nuevo Testamento, pero si una persona no ha obedecido el Evangelio de Cristo, no las puede leer como si fueran dirigidas a él o a ella, porque no es así. Estas cartas están dirigidas a los santos. Y un santo es un cristiano, eso vamos a ver. Entonces, en Romanos capítulo 1 dice en versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que toda la iglesia en Roma, en aquel tiempo, Pablo llamó santos porque fueron llamados de Dios a ser santos. Y el mismo Pablo, apóstol de Jesucristo, dijo la misma cosa aquí en Primera de Corintios, la siguiente epístola. Entonces, tornando a 1 Corintios capítulo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, Pablo dice que está llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios le llamó por ser un apóstol. Un apóstol, un pastor, un profeta, ministros en la iglesia de Cristo no son ordenados de un seminario, son ordenados de Dios, llamados de Dios. Cualquier llamamiento que cualquier persona en la iglesia de Cristo tiene, ese llamado es de Dios, no es de hombres. Un seminario no tiene autoridad de ordenar ninguna persona ser pastor o apóstol o cualquier tipo de ministro en el Evangelio de Cristo. Un seminario no tiene potestad o autoridad para ordenar nada en la iglesia de Cristo. Dios es lo que ordena cosas o personas en oficinas o posiciones de autoridad.
en la iglesia de Cristo, porque es su iglesia. Aleluya. Entonces Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. Esta carta está dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Llamados por quién? Por Dios. Llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así de ellos como el nuestro. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esta carta también está dirigida a los santos y podemos ver la misma cosa en el principio de todas las epístolas del Nuevo Testamento. Son epístolas escritas o dirigidas a las iglesias, a los santos. Entonces, un santo no es una persona que está elevada sobre todos los otros cristianos como si fuera mejor. Un santo es un cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano es una persona que no solamente cree en Dios o cree en Jesucristo. Un cristiano es alguien que ha obedecido el Evangelio de Jesucristo y está lavado de sus pecados por la sangre de Cristo y lleno del Espíritu de Cristo y andando en sus maneras, los caminos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, porque dice la Biblia que Dios estaba en Cristo. Entonces, un santo es alguien que se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, porque el bautismo en el nombre de Jesucristo, dice la Biblia, es para perdón de nuestros pecados. Somos lavados de la sangre de Cristo con la acción de arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo, sepultados con Cristo en agua, sepultados bajo el agua. Okay. Cosa con agua, un poco de agua en la frente, eso no es un bautismo. Un bautismo es ser sepultado, como Jesucristo fue sepultado. Nosotros somos sepultados con Cristo, sepultados, inmersados debajo del agua y saliendo del agua, una nueva criatura. Porque en el agua hay la sangre, porque dice la Biblia que hay tres que dan testimonio en la tierra: el agua, el espíritu y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Cuando uno tiene el agua y el espíritu, también tiene la sangre. Aleluya, la sangre de Cristo. Entonces, dice la Biblia que el bautismo en el nombre de Jesucristo es como nuestros pecados son lavados por la sangre de Cristo. Dice la Biblia que el bautismo en el nombre de Jesucristo es para perdón de pecados. Cuando nosotros cristianos bautizamos, no bautizamos repitiendo los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros obedecemos a Jesús, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que el nombre del Hijo de Dios es Jesús, porque Jesús es el nombre de su Padre. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Y dice la Biblia en Hebreos 1:4 que Jesús, el Hijo de Dios, heredó su nombre, obtuvo su nombre por herencia de su Padre. Entonces, el nombre del Hijo de Dios es Jesús, porque Jesús es el nombre de su Padre, y su Padre es el Espíritu Santo. Entonces, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Entonces, cuando un cristiano bautiza, él bautiza en el nombre de Jesucristo, porque eso es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo no pueden salvar a nadie, pero el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese nombre es Jesucristo y ese nombre salva. Porque dice Pedro en Hechos 4:12, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo. Entonces, cuando estamos bautizados en el nombre de Jesucristo, somos lavados de nuestros pecados. Ya no tenemos pecados, somos limpios. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de nuestro Padre, el Espíritu Santo,
Él está en nosotros, guiando a nosotros, y el Espíritu Santo no nos guía en pecado. Él nos guía en justicia, en santidad. Entonces, si mis pecados han estado borrados, permanentemente, y yo tengo el Espíritu Santo para que ya no vivo yo en pecado, pero conforme al deseo de Dios, su palabra, entonces ya no soy pecador. Yo vivo en esta carne pecaminosa, sí. Y yo tengo una batalla diario, sí, para negar los deseos de la carne. Pero si yo estoy lavado de mis pecados de tiempo pasado, y estoy lleno del Espíritu Santo para que ande en la santidad de Él, obedeciendo a Él, viviendo mi vida por medio de Él, entonces Él no me está guiando en pecado, Él me está guiando en santidad. ¿Y qué soy entonces? Un santo. Esta es la definición de un santo. Un santo es un cristiano. Un cristiano es un hombre o una mujer que está bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, está lleno del Espíritu Santo, con la señal que Dios había mandado de hablar en otras lenguas, así sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo de acuerdo a la Biblia. Un hombre o una mujer que está nacido de agua y espíritu, porque Jesucristo dijo que si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si un hombre no está nacido de agua y espíritu, no está lavado de sus pecados. Y si no está lavado de sus pecados, ¿qué es? Un pecador. Un pecador. Porque todos han pecado. Pero cuando estamos nacidos de agua y espíritu, nuestros pecados son borrados de tiempo pasado. Y tenemos el poder de ahora y adelante para caminar en santidad por el Espíritu de la santidad, que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está en nosotros y nosotros en Él cuando obedecemos su Evangelio. Y por eso somos llamados santos. Esa es la definición de un santo. Entonces vamos a leer otra vez 1 Corintios capítulo 1 y los primeros 2 versículos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así de ellos como el nuestro. Aleluya. Entonces sabemos que no hay tal cosa de aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador personal y todo eso. Eso es una mentira. La manera de la salvación para que un hombre o una mujer sea convertido en cristiano es arrepentirse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, con la promesa que recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el nacimiento de agua y espíritu, sin que nadie pueda entrar en el reino de Dios. Pero cuando estamos nacidos de agua y espíritu, somos limpiados y somos llamados santos. Santos. ¿Y quién nos llama santos? Dios. Esta es su palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El que tiene oídos para oír, oiga